Esta charla tiene un origen, fue en tiempos de pandemia, que creo que fue por Zoom, sí, fue por Zoom, la única forma, sobre el tema de noviazgo a nuestros jóvenes, allí en la iglesia IBM de Cava. Quiero mencionar las fuentes, bueno, obviamente la Biblia, pero me gustó muchísimo el material de 9 Marcas sobre el noviazgo, porque me parece muy bíblico, muy eclesiástico, muy centrado en el Evangelio, así que usé mucho ese material y otros libros seguramente. Así que quiero que comencemos por visualizar un matrimonio bíblico, las etapas normalmente de un matrimonio en el contexto de la iglesia, pero observando en reversa, vamos a decir, desde el matrimonio, pero hacia atrás, porque creo que nos puede ayudar. Bueno, comencemos pensando casados. Primer punto, casados. Vamos hacia atrás en el tiempo y vemos la misma pareja sin anillos de casamiento, de matrimonio, pero comprometidos. Pueden ser meses, no sé, cada caso es diferente. Vamos más hacia atrás y podríamos decir, y todo esto tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Comprometidos, vamos hacia atrás, novios. Vamos más hacia atrás, hermanos e interesados, con ese cruce de miradas, esas cosas que se dan, que flota, vamos a decir, en la atmósfera. Se observa, aunque es invisible, pero ya todos conectan, ¿no? Hay charlas, etcétera. Bueno, esa etapa podríamos decir hermanos e interesados. Vamos más hacia atrás, cortamos la palabra interesados, hermanos. ¿Bien? Bueno, pudimos visualizar 5 etapas. Esto me lleva a una gran conclusión, que cada etapa tiene un nivel de importancia diferente, pero cada una es importante para la etapa final. Porque esa etapa final es de sagrada importancia, porque es el matrimonio. El matrimonio no es un juego, es un asunto muy delicado. Hay un pacto delante de Dios, un pacto mutuo en la pareja, por lo tanto, deberíamos pensar que cada etapa que están entrelazadas deberían hacerse bien. ¿Están de acuerdo? Bien. Hacer bien cada una de esas etapas me lleva con ventajas a la siguiente para concluir y seguir y continuar y terminar bien. Entonces, están entrelazadas y me conducen al objetivo que es el matrimonio bíblico. Yo asumo, por un tema de tiempo no puedo profundizar más, pero asumo que todos ustedes son cristianos. Está mal asumir eso, porque probablemente no todos sean realmente cristianos, nacidos de nuevo. Y me llamó la atención en estos días escuchar una entrevista a Lucas Ley, que es un líder evangélico, representa a la juventud, por lo menos él ministra a la juventud, reconocer desde su plataforma ministerial, que es muy amplia, no es un líder reformado, pero aún él, escucharlo reconocer que uno de los grandes problemas de la juventud o de las iglesias es que muchos jóvenes están en las iglesias y no son verdaderos creyentes. Y creo que no deberíamos ser tan ilusos o inocentes de pensar que eso no puede suceder en iglesias saludables, bíblicas, conservadoras, reformadas, como le quisiéramos decir. Yo creo que en todas las iglesias e históricamente el cristianismo, las iglesias cristianas han albergado
personas autoengañadas o personas con malas intenciones dentro de las iglesias. No sé, yo espero que no exista en este momento nadie que esté en esa condición de estar en la iglesia evangélica con malas intenciones, pero sí sospecho que hay personas que todavía no han llegado en ese proceso de la salvación a la conversión. Bueno, Dios quiera que en esta conferencia, quizás puede ser desde una predicación, pero también puede ser interactuando con otros, observando, charlando del Evangelio, puedan llegar a la salvación. Pero la realidad es que asumo que todos estamos aquí porque queremos tener una vida que agrade a Dios. Amén. Y hablando en este aspecto del matrimonio, déjenme sumar un punto más extra, porque comenzamos con casados, pero permítanme añadir hijos, si Dios los da. Permítanme añadir a este cuadro nietos. Y por qué no, nueras, yernos, suegras, qué bendición, suegros, consuegros, sobrinos. ¿Ves que la foto se amplía? Esa foto familiar que estará, Dios mediante, en un living o en un hall o donde sea, o quizás en tu computadora. Pero esa foto, y lo que estoy tratando de decir, que el noviazgo es ya la primera foto de un gran álbum familiar. El noviazgo, inclusive el prenoviazgo, ya es parte de ese álbum familiar. Entonces, cada etapa es importante y quiero darte ahora sí un ejemplo real, tomando el mismo cuadro, pero un poco más triste. Voy a comenzar con el primer punto, divorciados. Es un cuadro real, sin nombres, obviamente. Divorciados. Actualmente, esta pareja, separados, y añadiría excomulgados de sus iglesias, ambos. Vamos hacia atrás, casados en iglesia evangélica, casados, juntos, pero cansados uno del otro. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Bueno, desde la luna de miel. ¿Sí? Desde la luna de miel se descubrieron asuntos complejos que habían estado ocultos durante el noviazgo. ¿Cómo sé esto? Bueno, porque es el testimonio de ella. Y cuando regresaron de luna de miel, uno ¿qué espera encontrarse? Una cara feliz. Bueno, su cara era triste, ya eso llamó mi atención. Y indagando un poco más, había frustración, decepción. Vamos hacia atrás. Casados, juntos pero cansados. En tercer lugar, comprometidos y entre paréntesis, en medio de una crisis, pero una crisis sin resolver y sin revelar, es decir, una crisis que solamente lidiaban ellos dos, ocultaban sus luchas, un noviazgo cerrado en sí mismos. Bueno, voy hacia atrás un poco más, novios, todo el proceso de noviazgo por cuenta propia, sin dar cuenta a nadie, simplemente informaron que se habían puesto de novios, no buscaron guía ni consejo. Y recuerdo la escena porque ella se acercó a mi esposa y le compartió de su noviazgo. Y claro, mi esposa preguntó si lo conocía. Y ella dijo, por supuesto que lo conozco y lo amo, cerrando así todas las puertas, pero la realidad es que no lo conocía, porque se habían conocido hacía muy poco. Vamos un poco hacia atrás. Hermanos
y extraños. Se conocieron en la iglesia, pero un conocimiento superficial. Él ocultaba una vida doble desde su infancia, una vida de inmoralidad, y ella fue estafada, literalmente fue estafada por un hombre aparentemente bueno, cristiano, pero ella fue muy ingenua y, permítanme agregar, pero responsable. Ingenua y responsable. Proverbios capítulo 3. Busquen por favor, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios, y si bien es poesía, Proverbios son cápsulas de sabiduría para tomarlas, no para tenerlas en la mesita de luz, créanme. Los proverbios son para tomarlos en serio, no minimizarlos. No son las cartas de Pablo, sí, claro, pero la poesía sabia, profunda y práctica de Proverbios es para consumirla. Dice este versículo: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y si sabemos algo del libro de Proverbios, lo que entendemos es que Salomón estaba pensando en la generación de jóvenes, en la próxima generación de la nación de Israel. Y este es un buen consejo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y Salomón nos diría entre líneas, para que no les pase lo que me pasó a mí. ¿Hay alguna fórmula para evitar este tipo de fracasos? De esta historia poco triste, espero no decepcionarlos, pero estas cosas ocurren en iglesias bíblicas. No estamos exentos. ¿Existe alguna fórmula para evitar este tipo de fracasos? Porque somos nosotros de fórmulas, ¿no? Queremos leer un libro para evitar o para alcanzar, pero la realidad es que no existen fórmulas, pero sí existen recursos de Dios. Voy a mencionar rápidamente algunos. Sabiduría bíblica, eso no se obtiene de la noche a la mañana, se cultiva, se crece. El temor de Dios, fundamental el temor de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, es el principio de la sabiduría. El entorno protector de padres piadosos, si es que los tenés, y si los tenés, da gracias a Dios. El entorno de la iglesia, el cuidado de la iglesia, voy a hablar un poquito más de eso. El discipulado, es decir, hay recursos. Y quiero comenzar con una definición que no es mía sobre el noviazgo. El noviazgo es una relación entre un hombre y una mujer que se encuentran activa e intencionalmente juntos para considerar el matrimonio. Ese es el noviazgo. Aunque apunte a la boda, tenemos que ser realistas. No siempre todo noviazgo termina en una boda. Es por eso que es un tiempo donde tenemos que ser muy cautelosos en todos los aspectos, porque no es un matrimonio, un noviazgo. Puede ser que estés saliendo, relacionándote con una futura esposa de otro o con un futuro esposo de otra hermana. Por lo tanto, es una relación entre un hombre y una mujer que se encuentran activa e intencionalmente juntos para considerar el matrimonio, pero no son matrimonio. Y hay 5 principios bíblicos que son importantes para nuestra discusión del día de hoy. Número 1, las personas solteras deben tener un noviazgo
con el único propósito de encontrar un compañero o compañera para el matrimonio. Esto es muy básico. No existe la categoría bíblica de noviazgo para ver qué onda. No existe. Paul Washer es muy duro con esto. Él directamente le llama a las citas, ese tipo de noviazgo de saltarín, podríamos decir, le llama directamente pecado en la cultura norteamericana. Y él asegura que es la razón número uno de la inmoralidad entre la juventud norteamericana. Ese tipo de noviazgo sin ninguna perspectiva seria comprometida hacia el matrimonio. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien. No dice el que haya novia, dice el que haya esposa, haya el bien. Es decir, que esta relación siempre tiene en el horizonte el matrimonio. No es una relación simplemente para estar juntos, acompañados, para no ser menos que otros. Todos mis amigos tienen novia, ¿cómo yo no voy a tener novia? No es por ahí. Número 2. Son los hombres quienes iniciarán una relación prematrimonial. Las mujeres deben usualmente responder a esa iniciativa. Es decir, responder ya sea positivamente o negativamente. Está en su derecho de aceptar o rechazar. Pero no obstante, el principio es el hombre. El hombre es quien inicia. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. No tiene que ver con cultura, esto es Biblia. Esto tiene que ver con el diseño de Dios para el hombre y la mujer, que no hay tiempo, pero es un asunto serio que todos los jóvenes cristianos deberían abordar, leer buenos libros sobre este asunto, más que nada porque ya hemos escuchado en la introducción, hay una batalla tremenda, hay un ataque sistemático para destruir los fundamentos, borrar las líneas de masculinidad que hoy van a escuchar, Dios mediante, femineidad. Pero eso es un diseño de Dios, eso no es a gusto propio, no es cultura, eso está en la Escritura. El hombre fue hecho por Dios para liderar. Y eso es lo bíblico, que el varón cumpla su rol desde el inicio de la relación. Es el hombre que debe iniciar. ¿Cómo se vería el siguiente cuadro? Quiero que piensen en un timbre sonando. Alguien que haga el ruido del timbre, por favor, para ser un poco más ilustrativo. Nadie se anima, claro. Ahí está. Qué grande, ¿eh? Bueno, sonó el timbre. ¿Quién es? ¿Quién va a atender? Bueno, es la chica, le dice la dueña, la ama de casa. No es la chica que está hablando con nuestro Pepe. Es el hijo Pepe. Pasa. ¿Tu nombre? Me llamo Empo, me dicen Empo. Ah, qué bien. Y apellido Derata, Empoderata. ¿Tomás mate, café? No, agua solamente. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, vengo a pedir la mano de su hijo. Vengo a pedir la mano de su hijo. ¿Cómo le suena eso? Bueno, básicamente, si vamos a la Biblia, no es lo correcto. No es lo correcto. ¿Quién lo dice? Porque esa es la gran pregunta en nuestra cultura donde no existe verdades absolutas, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Tu pastor? No me importa. ¿Quién lo dice? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? No me importa. Lo dice Dios. Y si somos cristianos, se terminó la discusión. El hombre fue diseñado para liderar en el mundo, en la creación, antes y después de la caída.
La caída no altera eso. La caída lo empeora, pero no lo altera. Esto no es lo correcto. En el modelo que Pablo usa del matrimonio de Jesús y la iglesia, es Jesús quien inicia la relación. Es Jesús el modelo perfecto. Número 3. Lo ideal es que las relaciones inicien y sean desarrolladas bajo la autoridad de las Escrituras y de la iglesia. Que seamos bíblicos en cuanto a solo Escritura no significa minimizar, según el Nuevo Testamento, la importancia de la iglesia. No podés separar a Jesús de la iglesia. No podés descabezar a la iglesia. No podés separar la cabeza del cuerpo. Lo ideal es que las relaciones inicien y sean desarrolladas bajo la autoridad de las Escrituras y de la iglesia. Proverbios 4:1 dice así. Busquen, por favor. Dice Proverbios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Se dan cuenta? Hay una autoridad paterna, pero hay una autoridad de Dios, hay una autoridad de la iglesia también. Deben buscar la asistencia y guía de los ancianos de la iglesia. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. No es una sugerencia, es un imperativo. Y todos sumisos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Ahí entra la iglesia completa. Las autoridades de la iglesia, los ancianos, pero luego añade unos a otros. Es decir, que en esta relación los hermanos pueden tener parte. Y eso no es inmiscuirse en asuntos que no les interesa a los demás. Sí, porque aquí es muy claro. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es decir, esta relación en todas las etapas debe ser una relación abierta, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, si queremos tener la bendición de Dios, la gracia de Dios en la relación, entonces la relación debe ser una relación abierta. Debe ser una relación humilde, de puertas abiertas. Y cuando decimos buscar la asistencia y guía de los ancianos, no estamos pensando en algo laboral, tipo permiso. No está escrito en las reglas de la iglesia. Se da por hecho que buscamos esa asistencia porque queremos agradar a Dios y hacer las cosas bien. No es algo impuesto, es algo voluntario. Es una sumisión voluntaria. Esa es la sumisión que se observa en Efesios 5. Dice el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. El mismo concepto que Pedro menciona en capítulo 5, versículo 5. En los documentos de la iglesia, no obstante, hay pautas también. Solo oficiamos bodas de miembros. Yo creo que en Carapachay es así también. Solo oficiamos bodas de miembros. Por lo tanto, si sos miembro de la iglesia, esto dice mucho, porque los miembros están bajo la autoridad de la iglesia. Cuando te hiciste miembro de la iglesia, lo que estabas diciendo es: yo me someto al discipulado, a los ministerios, a las autoridades puestas por Dios en esta iglesia y a mis hermanos. ¿Vieron ese meme donde dice, ¿dónde dice eso? ¿Se acuerdan? Que hay un hombre y una mujer en el ADN, ¿viste? Y es muy interesante, ¿no? Pero alguien puede decir, ¿dónde dice esto que tengo que sujetarme a la iglesia? Si sos miembro en el pacto, en el pacto matrimonial, en el pacto de membresía, digo. Lo dice claramente. El pacto de membresía de una iglesia, en cierta forma, es una
Es una cantidad de verdades condensadas de toda la Biblia en simplemente ciertas expresiones, pero todo lo que menciona en el pacto se puede verificar, chequear, documentar con todas las escrituras. En el caso de nuestra membresía, a los que quieren casarse, le proveemos un curso prematrimonial. Eso es parte del cuidado pastoral y es parte del cuidado de la iglesia para con sus miembros. En cuarto lugar, los solteros deben buscar en el otro aquellas características que son destacadas en las Escrituras. Primera de Corintios 7:39. Este versículo puede ser mal usado. Dice, voy a cortarlo, ¿no? Lo voy a descontextualizar, pero es aplicable. Está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Así que alguien puede decir, la Biblia dice que mientras sea en el Señor, yo me puedo casar con quien quiera, y es verdad, amén, es así, pero la elección tiene una sola condición, en el Señor. Ahora, esa expresión en el Señor es muy compleja. ¿Qué significa en el Señor? Creo que esa expresión tiene muchas implicancias y sobre todo requiere sabiduría bíblica. Sabiduría bíblica. Principalmente si esa persona es un creyente. Lo primero que debo asegurarme es que sea un creyente. Y alguien puede decir, eso es muy fácil. No creas. No creas. Hay ciertos matices a considerar. ¿Hay algunas formas de saber con certeza que alguien es un verdadero creyente? Si un grupo de ustedes dicen sí, estaría en lo correcto, y si otro grupo dice no, estaría en lo correcto, porque la respuesta es sí y no. Sí y no. ¿Se puede saber? ¿Hay pautas bíblicas para saber si alguien es un verdadero creyente? Sí. ¿Pueden fallar? Sí. Hay pistas bíblicas, evidencias empíricas, sí, de una verdadera experiencia de salvación, sí. Primera de Juan, está lleno de principios y verdades, pero la triste realidad es que hay falsas conversiones también. Créanme que hay personas que pueden alcanzar inclusive niveles de servicio, jerarquía, por decirlo de alguna forma, en la iglesia y luego demostrar que ni siquiera se habían convertido. Es decir, lamentablemente hay falsas conversiones. Entonces, es todo un asunto complejo. Este versículo parecería ser tan simple, y lo es, pero a la vez es muy profundo. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero la oración debería ser, Señor, dame sabiduría, discernimiento, dame pautas, dame información, porque el matrimonio es muy, muy, muy importante. Creo que la única manera de saber infaliblemente si alguien es creyente es tener acceso al libro de la vida del Cordero y buscar ahí el nombre. Y ojo, porque si la chica se llama, no sé, Ana Pérez, busca bien, porque puede ser que sea otra. Y si se llama Juan López, busca fotos. No sé si en el libro del Cordero hay fotos. Pero la realidad es que no tenemos acceso al libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, es todo muy complejo y a la vez no tanto. Por eso comencé en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. No te apoyes en tu propia prudencia. Algo que aprendí por una mala praxis pastoral es no aconsejar entrar en un noviazgo a nuevos creyentes. Esto lo aprendí de viejo. No aconsejaría
a nuevos creyentes entrar en un noviazgo. Es muy arriesgado, muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque no hubo tiempo de probar nada. No hubo tiempo de probar nada. No hay legajo de vida auténtica, no hay madurez de parte del líder porque es nuevo. Entonces hay muchos matices que no están claros en la Biblia, pero con sentido común bíblico, es decir, sabiduría, se clarifican, se puede caminar en pasos firmes hasta donde en este mundo caído se puede. En un instante voy a desarrollar rápidamente algunas características un poco más precisas. Yo estoy hablando y ni sé a qué hora tengo que terminar, hermano. No me digas así porque eso es muy peligroso. Bueno, 5. Finalmente, preguntarse, ¿esta relación servirá a Dios y a su iglesia local? Porque no se puede servir a Dios divorciado de la iglesia local. O sea, se puede, pero no es correcto. No es aprobado. Por lo tanto, es una gran pregunta. ¿Esta relación servirá a Dios y a su iglesia local? Un joven, hace muchos años, llegó a nuestra iglesia, de una iglesia conservadora, llegó a nuestra iglesia porque comenzó a salir, a relacionarse con una de las chicas de nuestra congregación, una miembro de nuestra iglesia. La relación creció y decidieron casarse. Pero en el noviazgo, lo que yo pude observar es que la hermana, es decir, la miembro de nuestra iglesia, comenzó a bajar su calidad espiritual. Comenzó a descender, decayó su ministerio. Era muy observable eso. Entonces los reuní y comencé a charlar con el joven y le advertí que desde que están juntos, fue dura esa conversación, desde que están juntos, ella, en vez de crecer, bajó su vida espiritual y su dedicación al Señor. Y ¿saben qué? Yo como pastor cuestioné amorosamente, pero seriamente, su liderazgo. Y para la gloria de Dios, la respuesta de este joven fue quebrantarse. Fue quebrantarse, fue reconocer que no estaba liderando a su futura esposa desde el noviazgo, no la estaba liderando correctamente. Luego aclaramos algunos asuntos, que él no tenía ningún tipo de influencia en su propia iglesia, porque se iban a ir a la iglesia de él. Entonces les dije, busquen discipulado, busquen rendir cuentas a líderes espirituales de tu iglesia. Este joven me confesó que según él no había nadie, que nadie los quería acobijar, liderar. Finalmente hice ese trabajo, sabiendo que se iban a ir de nuestra iglesia. Los guiamos, el noviazgo levantó, por la gracia del Señor, se casaron y hoy puedo decirles que la historia, que no terminó, tiene un final feliz. Continuará porque todavía están vivos y pueden fallar. Porque la historia termina cuando, por eso en el pacto dice hasta que la muerte los separe, ¿no? Sin ayuda, porque hay casos, ¿no? Si es hasta la muerte, yo le ayudo al Señor, pero ese no es. En este caso, la historia termina bien. Pero ¿se dan cuenta lo complejo que es una relación? Por eso mencioné, el líder no comienza su liderazgo cuando se casan. Es desde el día cero. Desde el día cero. Cuando yo era joven, no hace mucho, y soltero, yo pensé, si esto es tan importante,
Yo debo prepararme para el matrimonio. Entonces eran los días donde no había internet. No había internet, no estaba Paul Washer hablando de noviazgo. No había buenos libros. De verdad era un tiempo con muchas carencias, pero encontré algunos libros. Y uno de los libros que recuerdo de un autor llamado Arnoldo Canclini, creo que es un historiador, es la historia de ciertos noviazgos. ¿No me pasás el agüita, Nacho, por favor? Acá hay agua, perdón. Arnoldo, lindo nombre, ¿no? Arnoldo Canclini. Este libro se llamaba Se casaron y fueron. Todos esperaríamos felices, pero este libro llamó a mi atención porque se llamaba Se casaron y fueron útiles. Se casaron y fueron útiles. Y era la historia de varios noviazgos, de varios matrimonios misioneros que realmente mostraba el libro que nos deberíamos casar para servir a Dios. Amén. Que el propósito no es quiero casarme porque quiero ser feliz. Quiero casarme porque me siento solo. O quiero casarme porque quiero realizarme, ser mamá, quiero ser. No, ese no es el camino. El camino es, quiero casarme porque entiendo que casado o casada voy a poder servir mejor a Dios que sola. No es simplemente se casaron y fueron felices. Tienen que potenciarse juntos para la obra de Dios. Juntos deberían ser más útiles que solos. Yo asumo que serví al Señor como soltero. Supongo que fui útil, en el día del juicio lo veremos, pero entiendo también que casado soy un poco mejor. No por mí mismo, para la gloria del Señor, pero por la ayuda que idónea. Y de eso se trata este asunto del matrimonio. Por lo tanto, deben tener puntos de vista concordantes sobre servir a Dios. Ejemplos. Ella quiere ser solo ama de casa. Es decir, la meta de ella es ser una excelente ama de casa. Jamás se ve a sí misma, ni se le viene a la cabeza ser la esposa, por ejemplo, de un pastor. Y él, el candidato, el susodicho, quiere ser misionero. Tenemos un problema ahí. Alguien tiene que ceder o esa relación no tiene que ni comenzar. A ella no le gustan los niños. No le gustan los niños. Y él sueña con tener 7 hijos. Tenemos un problema. Él quiere ser empresario, quiere servir a Dios desde esa plataforma. Todas sus metas son laborales, académicas. Ella quiere dedicarse a la obra de Dios tiempo completo. Tenemos un problema. Todas estas áreas deben ser conocidas, deben ser reveladas en una relación casi sin ningún tipo de compromiso. Esa es información que uno debe saber a la hora de comenzar, antes del pacto matrimonial, obviamente. Características, preguntas para las mujeres. ¿Listas? Hermanas, tomen nota. Hay que tener cuidado con falsas expectativas, ideales. No debes esperar que jóvenes veinteañeros
tengan la madurez de un hombre de 45 años. Es irreal. Eso es tan injusto como las empresas que dicen buscamos empleados jóvenes con mucha experiencia. No existe eso. No existe. Pero hay algunas preguntas. ¿Este es un varón que respetas? Es decir, ¿es un joven respetable? Porque te vas a someter a él. ¿Te ves o podrías verte sometiéndote y siguiéndole a este hombre por el resto de tu vida? Bien. Efesios 5, 22, 24. El liderazgo de este hombre haría que la sumisión sea una carga o un deleite. Es decir, vos lo visualizás y decís, ¿podría yo vivir bajo la autoridad de este joven por el resto de mi vida? ¿Crees que él cuidará de ti y de tus posibles futuros hijos? ¿Puede él proveer, es decir, ganarse la vida? ¿Puede proveer él para tu familia? ¿Él te servirá y motivará tu crecimiento espiritual? Primera de Timoteo 5:8, Efesios 5. Ahora, si no estás segura de esto, tenés dudas, no está descartado candidato, pero tenés dudas, puedes buscar pistas observando la manera en que él actúa con sus padres, con su familia, con los ancianos de la iglesia, aún con los niños de la iglesia, con sus iguales. Esas cosas hay que observarlas. ¿Dónde podrías conocer mejor la naturaleza de un león? ¿En el zoológico o en la selva? Entonces tenés que observarlo como él realmente es. Solamente observá cómo él es, cómo él habla, cómo se comporta. No en una plataforma, ese sería el zoológico, donde todo está controlado, no. En la selva. El noviazgo debe valorar más el tiempo en grupo para que se encuentren protegidos de mucha intimidad muy pronto. Precioso principio. El noviazgo cristiano asume que los largos periodos de tiempo juntos no son necesarios, porque lo que se persigue es un nivel apropiado de conocimiento necesario para decidir si un compromiso futuro es deseado. Una cantidad de intimidad y de tiempo puede confundirte, puede acelerar los procesos y puede malograr algo que podría haber funcionado. ¿Estás creciendo en santidad o está creciendo en santidad y en las características de masculinidad bíblica? Lo verán esta tarde. ¿En qué contexto podrías saber esto? Uno diría, escuchándolo a él. Bueno, no es una buena fuente. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. No es tanto lo que él dice ser, sino lo que es. Es decir, entre paréntesis, podría ser un chamullero. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. No importa lo que él diga. Mirá, esta semana leí la teología sistemática de Grudem en mi devocional. ¡Wow! No significa nada. Hay preguntas más profundas que eso. La realidad. Pregunta para los varones. ¿Crees que ella podría ser idónea? No tu doña, idónea. ¿Crees que ella podría ser idónea? ¿Una futura madre o una buena madre
discipuladora de tus hijos. Tito capítulo 2, según la definición bíblica. ¿Está ella creciendo en santidad y en las características de la femineidad bíblica? Proverbios 31, Primera de Pedro 3. ¿Puedes verla a ella siguiéndote y siendo receptiva a tu liderazgo? ¿Ella te motivará en las tareas de tu liderazgo? Preguntas claves. Le sumo algunos puntos más de Proverbios rápidamente. ¿Es ella temperamental? ¿Hay signos de una persona contenciosa? Ustedes saben lo que Proverbios dice de eso, ¿no? 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. ¿Hay signos de que ella sea una persona contenciosa? Hace poco tiempo hablé con un joven, hablé con una persona que me dijo que en su noviazgo, su novia le gritó. Le digo, eso no es normal. Presta atención. No es normal. Y en el casamiento tampoco. En el matrimonio tampoco es normal. Pero si en el noviazgo te gritan, ni me quiero imaginar después. ¿Es ella contenciosa o hay signos de que sea contenciosa? ¿Es ella chismosa? Proverbios 11:13, el que anda en chismes revela secretos, pero el del espíritu leal oculta las cosas. ¿Es ella o tiene fama ella de chismosa? Huye, mi hermano. ¿Es ella infiel, propensa a coquetear con otros hombres? Proverbios 2, Proverbios 11:22 dice, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Huye. ¿Es ella sensual? ¿Es ella sensual? Dice Primera de Timoteo 2:9, hablando de la modestia, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Charlaba con un pastor que me estaba compartiendo en un viaje misionero. Él se hospedó en una conferencia, en realidad se hospedó en un hotel, y cuando él salía observó que salía un hombre mayor con una mujer que no era su esposa, una prostituta, ¿no? Y le llamó la atención la ropa de esta mujer, porque era muy identificable, y lo que me decía este pastor, que él pensó, he visto en fiestas a mujeres cristianas vestidas así. Eso fue lo que pensó. Así como estaba vestida esa mujer, yo he visto a mujeres cristianas en fiestas vestidas así. Es duro, ¿no? Pero ¿qué dice Proverbios? He aquí una mujer le sale al encuentro, Proverbios 7:10, vestida como ramera, hermanas en Cristo. Esto es bíblico. Esto no es moda, no es cultura. Esto es bíblico. Modestia. Tienes que vestirte con modestia. No debes llamar la atención descubriendo lo que Dios dice que debes cubrir, que es solamente para tu esposo cuando te cases. No debes revelar cosas que Dios quiere que no reveles. Entonces, varones, presten atención. ¿Es sensual? ¿Dónde encuentras a la persona correcta? Ahora para ambos, varones y mujeres. ¿Dónde encuentras a la persona correcta para casarse? Esa es la gran pregunta, ¿no? Cuando en mi juventud había un libro famoso de Luis Palau que se llamaba ¿Con quién me casaré?
las personas lo compraban y buscaban la última hoja para ver si estaba el nombre. Bueno, voy a ir aterrizando este asunto. ¿Dónde encuentro a la persona correcta? Si esto es tan sagrado, es tan importante, tan sensible, no me puedo aventurar así con cualquier persona. Bueno, yo diría, comienza buscando en tu iglesia local. Comienza buscando a tu alrededor, en los círculos normales de compañerismo en tu congregación. El pastor Tommy Nelson dice lo siguiente: corre tan duro y rápido como puedas hacia Jesús. Mira hacia tu izquierda, mira hacia tu derecha. Cásate con alguien que corra junto a ti. Interesante. Eso se puede aplicar en el contexto de la iglesia local. Pero a veces sucede que en la iglesia local no está la persona de tu consideración o de tus gustos, y eso no está mal. Bueno, yo diría que cuando se sale del escenario de la iglesia local se hace un poco más complejo. Pero en la iglesia local es más simple porque está a la vista lo que deberías ver y considerar. Un comentario acerca de la atracción física y el romance. Debido a que nuestra cultura es extremadamente o exalta demasiado lo físico, al punto de la idolatría por lo externo, todos estamos consternados por esta mujer que acaba de fallecer, ¿no? Que ella misma se dio testimonio de que fue por un camino equivocado, de vanidad, buscó operarse porque estaba a disgusto de su físico. Bueno, ustedes conocen la historia, supongo, una mala praxis médica y terminó con su vida prontamente. La realidad es que ella, entre paréntesis, esa situación la llevó a pensar en lo espiritual. Y creemos, por lo poco que he leído, fue por un camino espiritual, pero equivocado. No fue a Cristo, así que es poco probable que haya sido o que sea una hermana. Pero este mundo es así, como que enfatiza demasiado lo físico. Bueno, la belleza tiene su lugar. Vemos que la Biblia menciona la belleza de Rebeca, por algo lo menciona. Rebeca y Raquel eran hermosas. Y vemos en Cantar de los Cantares, en el contexto de la relación del matrimonio, que la belleza física lo tiene, al escritor lo tiene embobado, ¿no? Porque es bíblico. La belleza tiene su espacio, pero no tiene la preeminencia. Pero debe existir obviamente una atracción por lo físico. Pero también leemos simultáneamente que engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Por lo tanto, lo físico tiene su lugar. Yo siempre digo que me enamoré de mi esposa en la pileta. O sea, eso no suena muy espiritual, ¿no? Pero es la realidad. La vi en la pileta y dije, yo me quiero casar con ella. Tiene su lugar lo físico, pero no es todo. Lo más sabio es determinar si eres teológicamente compatible, más que si la hermana es bonita. Si es bonita, claro, mejor, lo suficientemente bonita, pero si es teológicamente compatible. Si el muchacho quizás no sea Brad Pitt, pero ama al Señor, y me gustará que lo miro y lo miro y lo miro y lo miro y lo miro, lo miro, lo miro. Creo que, bueno, pero ama al Señor. ¿Ama al Señor? ¿Qué queremos decir con compatibilidad teológica? ¿Tienen la misma visión sobre las áreas más importantes de la vida espiritual y la doctrina? ¿Tienen la misma visión sobre la soberanía de Dios,
lo que buscan en una iglesia, la importancia de las escrituras y la iglesia, los roles del hombre y la mujer, paternidad y esos asuntos. Y en este contexto, una razón importante para casarte con alguien es que pienses que vas a servir mejor con esa persona, no que te vas a ganar un problemón. Y he visto casos así. He visto casos donde se casan y luego se congregan en iglesias diferentes, a ese nivel. Eso es muy lejos de lo que la Biblia enseña sobre unidad matrimonial. Y Proverbios está lleno de advertencias sobre tener una casa llena de contiendas. Dice, es mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Es decir, son asuntos que hay que prever. Un último asunto que quiero tratar es el contacto físico en el noviazgo. Quiero darles parte de lo que enseño en el curso prematrimonial para, entre paréntesis, la primera clase del curso prematrimonial es que los novios firman un pacto de abstinencia física. Y ahora voy a explicar por qué. Romanos 13:14 dice así: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y todo lo relacionado a una relación sexual, todo tiene que ver con el matrimonio. Les di el ejemplo de una relación inversa, ¿no? Casados, comprometidos, novios, hermanos e interesados, hermanos. Bien. Ahora quiero hacer lo mismo, pero piensen en el cuadro de una relación física, en reversa. Relación sexual, bueno, no piensen demasiado, solo tengan ahí. Relación sexual, desnudez, caricias, besos, beso francés, ya saben cuál, charlas sensuales que tienen que ver con el matrimonio, charlas sensuales, soledad, aislamiento, porque todo ese proceso no se hace en la plaza de Carapachay. Soledad, aislamiento. ¿Se dan cuenta el cuadro? Si lo doy vuelta, una relación de aislamiento, soledad, charlas no convenientes, charlas que no tienen que ver con esa etapa, en esa etapa de la relación. Si a eso le sumamos besos y caricias, ustedes ya entraron en un cuarto matrimonial sin estar casados. Porque el grado de incitación aumenta en cada punto hasta hacerse incontrolable. Por lo tanto, el líder sabio va a poner freno de mano y no va a jugar con esto. Va a cuidar a su futura esposa. Porque recuerden que son novios, no son matrimonios, por lo tanto podrías estar besando a la esposa de otro hombre, de otro hermano. Por lo tanto, yo creo que lo más sabio es abstinencia absoluta. ¿Cuál sería una medida de sabiduría bíblica en una pareja de novios creyentes para evitar la fornicación? Que la Biblia dice que huyas. Bueno, esto me lleva a evaluar el tiempo de noviazgo. Si es largo, la lucha será más larga y será más intensa. De ambas partes deben tomar medidas sabias. Primera de Timoteo 5 dice, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Es decir, esto, hermana, el noviazgo tiene que ser una relación de pureza. Y hay una realidad. El muchacho puede arruinar su liderazgo antes de estrenarlo. Si un joven no es sabio en este asunto, puede estar boicoteando su propia autoridad. Y les digo, la autoridad para formar una familia es todo.
La mayoría de los asuntos difíciles, complejos de la relación matrimonial, básicamente es porque la mujer deja de respetar a su pareja, a su esposo. Entonces, desde el comienzo, ese joven tiene que ser un líder espiritual. Si no tiene dominio propio, entonces debe buscar ayuda, debe tomar medidas, comenzando lógicamente por Dios, como escuchábamos en el sermón de anoche. Y recuerden, todo comienza a ponerse peligroso cuando la pareja busca voluntariamente aislamiento. El cuadro, ¿dónde comenzó todo? No comenzó en la cama, comenzó mucho antes. Entonces, cuando nosotros creamos esa atmósfera de aislamiento y de soledad y le sumamos todos los demás ingredientes, lógicamente va a terminar en inmoralidad. Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. ¿Saben que hay entrevistas a personas que moralmente cayeron, que arruinaron sus hogares, sus familias? Y una de las cosas que ellos mencionan en la mayoría de los casos fue: debería haber sido más prudente, debería haber hecho esto, pero ya es tarde. Entonces, estas medidas se toman en lo frío, son cálculos que uno debe cotizar en la frialdad de las pasiones, porque las pasiones aumentan y son incontrolables. Entonces, lo más práctico es abstinencia. Y algo práctico a la hora de querer formar una familia, y con esto sí termino. Número 1, buscar hacer la voluntad de Dios como soltero. Primera de Corintios 7:32 dice Pablo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Qué profundo mensaje, ¿no? Dice, el soltero debe tener una obsesión, agradar al Señor. Luego que se case, no cambia la meta, simplemente que tiene que hacerlo también y liderar a alguien más, a su esposa, a sus hijos, pero siendo soltero, todo es como más dinámico, más fácil, tiene que agradar al Señor, solamente velar por su propia vida. Entonces, busca hacer la voluntad de Dios como soltero. Número 2, vive en santidad. Primera Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios. Es decir, el soltero se pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Bueno, aquí es muy claro. Dice que os abstengáis de inmoralidad sexual. Evita todo lo que corrompe tu vida espiritual y moral. Evita la pornografía, es un escándalo en los cielos. Sé puro, cultiva la santidad. Número 3, cultiva tu carácter. La mayoría de las grandes crisis matrimoniales vienen por inmadurez. Vienen por inmadurez. La inmadurez puede llevarte a lugares impensados. A mí realmente me preocupa demasiado este tema de la madurez, más cuando veo las advertencias del libro de Hebreos. Esta mañana estaba meditando en capítulo 5, allí está no recuerdo el número, la advertencia ahí es que si estás estancado, tenés un oído pesado, no estás creciendo, cuidado, porque el próximo paso podría ser la apostasía, para temer. Entonces, cultiva tu carácter. Ante un problema, ¿es una persona pacificadora o contenciosa? Eso es carácter. ¿Es inclinada hacia la gracia o hacia el juicio? ¿Es rencorosa o de fácil perdón?
¿Tiene la tendencia a querer imponer su punto de vista o es humilde? Todos estos asuntos tienen que ver con el carácter. Y finalmente termino diciendo lo siguiente: cuiden los extremos. Creo que este es un pensamiento de Tim Keller. Subestimar el valor del matrimonio o adjudicarle un valor excesivo, casi como un estado de glorificación. Los dos asuntos son equivocados. Subestimar el valor del matrimonio como que no es importante, o el otro extremo, casi como un estado de glorificación. Que si me caso, wow, todas las luchas terminaron. Ya no voy a tener más luchas. Voy a ser el hombre más feliz, maduro, completo. Me voy a olvidar de todas las mujeres que existen. Bueno, error. Porque seguimos siendo pecadores después de casarnos. Lee libros sobre el matrimonio. Lee buenos libros. Habla con matrimonios. Mira buenos modelos. Y ora por tu vida y por la vida de ella. Amén. Bueno, les di tanta información que yo creo que no se van a acordar nada. Pero bueno, pueden volver a escucharlo, tomar nota. Vamos a orar al Señor y luego continúan los hermanos. Querido Padre, te damos gracias por poder pensar en estos asuntos. Amado Dios, aquí hay muchas personas, muchos jóvenes, muchas hermanas, hermanos, con deseos, pensamientos, planes. Señor, tu palabra dice que si nos deleitamos en ti, tú nos concederás las peticiones del corazón. Y Señor, tu voluntad, dice tu palabra, es buena, agradable y perfecta. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a nuestras congregaciones que están representadas aquí, porque sabemos finalmente que hogares bíblicos, fuertes, maduros, hacen que las iglesias sean iglesias fuertes, iglesias maduras, iglesias que brillan en este mundo oscuro. Señor, este mundo carente de verdades absolutas y de buenos ejemplos. Señor, es una oportunidad que tu iglesia tiene, una oportunidad única, Señor, en un mundo descontrolado, en caos, un mundo posmoderno, sin reglas, sin absolutos. Señor, te ruego que nuestras iglesias puedan modelar, Señor, la relevancia eterna que tiene el Evangelio para nuestras vidas. Que tu palabra es verdad, pero que la podamos encarnar e ilustrar, Señor, en cómo vivimos. Padre, oro por matrimonios fuertes que perseveren juntos hasta la muerte, Señor. Que puedan ilustrar que el pacto que ellos hacen delante de ti es simplemente una ilustración de ese amor de Cristo por su iglesia, de este amado Salvador que tenemos, que dio su vida por nosotros. Señor, gracias por el Evangelio. Gracias por la salvación que has provisto y que se ilustra en esta relación de amor de Cristo por nosotros, por su iglesia. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.